Así es. Ricardo Ravelo, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de esta legislatura y también de la oposición? ¿Se queda tranquila? Yo no he visto como que en estas primeras horas hayan salido a pronunciarse. ¿Qué hacer de aquí al 2027 en todo caso? Bueno, en principio yo pondría en tela de duda que haya oposición. No hay oposición. Hay algunas voces que cuestionan un proyecto de país con el que no están de acuerdo, pero oposición no hay. Es decir, esto no se reflejó el 2 de junio. Es una oposición tibia, desde mi punto de vista, no una oposición radical. Digo, obviamente la 4T se ha caracterizado justamente por engrandecer, inflar a un enemigo que es muy pequeño y además pues hay bastantes indicios de ser una oposición aliada al sistema. De tal manera que, bueno, pues yo creo que esto permitió que Morena ganara mayoría calificada en el Congreso. Algo histórico. Yo creo que en las etapas más brillantes del PRI, donde las campañas políticas de los candidatos priistas eran verdaderas marchas triunfales, pues son tiempos que empiezan como a regresar con un discurso diferente, con una propuesta distinta, pero que no termina de aterrizar, ¿no? Porque digamos que en este gobierno de López Obrador hubo una sobreoferta electoral incumplida. Los grandes proyectos emblemáticos ahí están a medias o quizá sin arrancar. Yo lo único que creo que le funcionó y bastante bien fueron los programas sociales, que ya son constitucionales, y que también pues son un instrumento de manipulación política con el que se ganan elecciones aplastantes como las que tuvimos el día 2 de junio. Pero bueno, finalmente ahí está la decisión de la gente que votó por un proyecto de continuidad de la cuarta transformación que empezará el día 1 de octubre. De tal suerte que, bueno, pues es riesgoso que haya una mayoría aplastante que pueda hacer y deshacer con las leyes, con la Constitución, y no solamente lo digo por el hecho de que Morena haya ganado la mayoría calificada, también el riesgo lo tendríamos si la derecha hubiera ganado la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso. El tema no es de cuestiones de partidos, el tema es el ser humano, es decir, ¿qué va a hacer con tanto poder? Es la mujer con más poder en la historia de este país. Claudia Sheinbaum, a partir de que tome protesta como presidenta de la República. De tal manera que, bueno, pues todo este gran poder pues puede servir para hacer grandes transformaciones, pero también para hacer un gran daño nacional. Depende cómo se conduzca el destino de esta nación, ahora con una mujer que por primera vez en la historia pues será presidenta de este país. Esperemos que las reformas se lleven a cabo con mucha sensatez, con mucha inteligencia. Se necesitan, efectivamente, el Poder Judicial necesita una transformación, porque el Poder Judicial está capturado por una clase política, una clase empresarial, para beneficio, para beneficiarse y para perjudicar a amigos o beneficiar amigos y perjudicar a enemigos. La ley, lamentablemente, pues está a disposición del que más dinero tiene, y esto es un grave problema en todo el país que necesita atenderse y resolverse. Lo mismo que urge construir una política antimafia, lo mismo urge sacudir a la clase política, que bueno, ya hoy dicen que ya no hay clase política, que lo que hay es una clase criminal, porque a nivel de los estados y municipios pues gobiernan aliados de los grupos criminales. Todo esto se requiere cambiar en el país, pero para que haya ese cambio en efecto se necesita una mayoría calificada que se puede traducir en el bien y el mal.
si quieren hacer el bien en el país, tienen todo para hacerlo, pero si no quieren, pues le pueden causar un gran daño a la nación. Pero creo que, digamos, este control absoluto, totalitario del país a nivel del Congreso, etcétera, es necesario para empujar reformas. Dicen que en algunos países, y México vivió esa experiencia, los grandes avances importantes se lograron durante la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, bueno, pues todo poder absoluto también tiene consecuencias cuando no hay democracia, cuando los políticos quieren mantener el poder a toda costa y por mucho tiempo. O sea, todo tiene un límite, y yo espero que Claudia Sheinbaum y la gente que va a estar en el Congreso pues sepan medir cuál es su límite, cuál es su tope, para que no terminemos verdaderamente en un caos. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, a ver, dice Ricardo, no hay oposición, y lo vimos en las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, acaba de haber un evento de la ultraderecha. ¿Será más estridencia que realidad de oposición en México? Yo creo que sí, absolutamente. Yo también, yo concuerdo con esta idea. En México no hay oposición, hay estridencia, y además esta estridencia ha contribuido a esta concentración del poder. Que es buena, que es mala, depende, ¿no? Porque sí, definitivamente, la voluntad popular habló el 2 de junio. Y debido a esta voluntad popular y la configuración de las leyes de México, pues se permite este gran poder acumulado que va a permitir al partido en el poder y a la presidenta con el bastón de mando, pues hacer muchas reformas que ya se habían planteado desde el principio. Para nadie es una sorpresa. Hasta ahorita vamos a ver qué sorpresas nos trae la próxima administración y hacia dónde se va a hacer. ¿Primero los pobres o primero los más ricos? Primero aquellos que ayudaron al partido en el poder, el señor Carlos Slim, que ha pasado, se decía que él era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, y a Carlos Salinas de Gortari no se le hizo nada, ¿no? El gobierno ha actuado de una forma muy pragmática, el gobierno, sin oposición, porque más bien la oposición ha servido, como bien dijo Ricardo Ravelo, para justificar esta nueva realidad, este nuevo régimen en México. Estamos hablando de un cambio de régimen. Yo de verdad no tengo la menor duda de que estamos hablando de un nuevo régimen. Yo tenía y de alguna forma menospreciaba esta idea de la cuarta transformación, en el sentido de que en México, bueno, en los años, las décadas que tengo de vida, no ha habido una transformación, aunque lo que ahora se llama oposición, o estos académicos de los 90s que dicen que transformaron el país porque llegó la democracia al país, que fue un cambio de régimen, ¿no? En el sentido de que la estructura política y social ha estado muy similar y ha avanzado hacia este incremento en las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque la democracia vino aparejada con el consenso de Washington, los libres mercados, hacer pequeño al Estado y seguir contribuyendo a que las élites se enriquecieran. Supuestamente ahora, con esta cuarta transformación, va a ser el gobierno de primero los pobres, la voluntad popular, los programas sociales que también planteó Salinas de Gortari de una forma muy interesante, no buena, pero también con una plataforma política electoral. Pero en este caso, a mí lo que me llama la atención es este cambio de régimen con los militares. Tenemos otra vez un gran partido en el poder y una concentración de poder, un fin, y no estoy de ninguna manera haciendo eco a esta oposición que no existe, esta oposición estridente que en realidad va minando las posibilidades de realmente una verdadera crítica, ¿no? No estoy de acuerdo con este Frente Cívico Nacional, con esta Marea Rosa, con esta sociedad civil que no representa a nadie, ¿no? O sea, que se representa a ellos mismos, como por ejemplo el señor Acosta Naranjo. No estoy hablando de eso. Lo que sí creo que nos tiene que quedar bien claro es que ahora sí, estos, como a los politólogos, ¿no? Nos enseñaron en los 90s, cuando yo estudié ciencia política, bueno, primero economía, luego ciencia política, que para evitar la tiranía de la mayoría,
siempre pensando nosotros, ¿no? En el contexto de la democracia, la estadounidense, pues esto se ha, por la voluntad popular, con el poder del pueblo y de las mayorías, esto se va quitando. ¿Y cuál es probablemente el legado más importante de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación? Esta concentración también de las funciones del poder militar. Volvemos a una era interesante donde todos los sectores se aglutinaban al partido en el poder, pero ahora con militares, ¿no? Lo que surge después de la Revolución Mexicana, que es un partido, el Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y luego el Partido Revolucionario Institucional. Estos más de 71 años vuelven a tomar ahora otro color, pero ahora con militares, porque después de la revolución los militares se enviaron a sus cuarteles y ahora salen de los cuarteles y a ver quién los quita. No estoy diciendo que esto necesariamente vaya a ser malo, pero me preocupa. Me preocupa porque estamos en un contexto internacional muy complejo. Lo que estamos viendo ahorita no lo podemos ver solamente Claudia va a ser muy poderosa y van a pasar muchas cosas en el país. Tenemos que verlo dentro de una geopolítica donde vamos a tener un gobierno del otro país, de los Estados Unidos, donde realmente tenemos un país que también va a ejercer una presión importante. Por el otro lado, también tenemos que entender que no va a ser tan poderoso el gobierno de Claudia Sheinbaum. Quizás a nivel interno sí, pero hay poderes prácticos. Los poderes de los grandes capitales, el poder de Estados Unidos y la presión que ejerza, pues nuestro socio comercial más importante. Entonces tenemos que también evaluar todo esto y la capacidad que va a tener Claudia o después de la presión que le va a poner Estados Unidos de ir hacia donde ellos nos dicten la línea y el camino. O vamos a tener el poder soberano de hacerlo, ¿no? Vamos a ver, es una época muy, muy compleja, muy, muy interesante. Vamos a ver qué está sucediendo, pero definitivamente, en mi opinión, no hay una oposición, por lo menos que valga y que ejerza una autocrítica y que ponga límites también, ¿no? A los abusos del poder. Y hablando precisamente de abusos, Víctor, perdón, adelante, Ricardo. Nada más, está muy interesante lo que planteó Guadalupe, me llama mucho la atención. Nada más yo discrepo de un punto y añadiría algo más. Yo no veo cambio de régimen, yo veo que el sistema sigue operando igual. Hay nuevos personajes, hay un nuevo discurso, pero el sistema pues se sigue moviendo con sus aliados, entre ellos esto que llamamos oposición o remedio de oposición, que bueno, es necesario, la financia el propio sistema porque la requiere para justificar que hay oposición, así como también se requiere una prensa aliada, pues hay una prensa crítica, etcétera, etcétera, pero yo añadiría que yo pongo en tela de duda de que esto haya habido o haya una oposición, porque por ejemplo a los ricos en este gobierno, eso que llamó el presidente López Obrador miembros de la mafia del poder, les fue muy bien a todos. A todos les fue muy bien, crecieron económicamente como la espuma. Y un ejemplo de ello es el padre de Claudio X González, que obtuvo casi 900 contratos en Segalmex. Entonces, bueno, si así les fue a los enemigos, pues ya no quiero preguntar cómo les fue a los aliados. Todo eso, ¿no? Sí, adelante, sí, claro, adelante. Pero creo que Víctor tenía primero que decir algo. Víctor, yo. Sí. Bueno, pues lo que pasa que a mí me parece que caemos a perspectiva que oculta la realidad histórica, que oculta procesos, en una perspectiva y una visión de la realidad histórica. Y perdón, yo no soy dado mucho a las citas intelectuales, pero me parece importante recordar a un autor llamado Karel Kosik, que habla del mundo de la pseudoconcreción, y que entonces ese mundo de la pseudoconcreción, hoy además muy interesante plantear esto porque tiene que ver con esto de la derecha, con este discurso conservador, donde se nos plantean hechos que parecen verdades, pero que en sí mismos muestran elementos de la realidad, pero niegan otros. No parece que no podemos comparar de ningún modo este proceso con el proceso de la instauración
del PRI como partido hegemónico. Tampoco podemos negar que más allá de la voluntad de Claudia Sheinbaum, pues existe un proceso histórico y la participación en conjunto de una sociedad y de instituciones democráticas y de instituciones sociales y de instituciones políticas y del propio Estado, construir una realidad. No se trata de la voluntad o la de Claudia Sheinbaum o de Fernández Noroña. No es un ejercicio de ese tipo, ni siquiera en la época del PRI lo fue, aún cuando tuvimos esta pirámide de poder en la que se constituye el gran Toani en la cúspide. No, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no podemos caer en estas interpretaciones que dejan a la realidad histórica, a los procesos sociales, a las contradicciones del propio sistema. Caer en estas perspectivas es falsear la realidad y es precisamente dar lugar a esas ideas, ¿no? Falsas ideas que son peligrosas y que tienen que ver no solamente con la estridencia de la derecha, sino tienen que ver con la construcción de un pensamiento que niega, que los hechos propios de la realidad, de una alianza entre los grupos conservadores, como les queramos llamar, con López Obrador, todo esto, en el fondo, alienta una negación de la práctica política, alienta una actitud, digámoslo así, paralizante del pensamiento crítico y de la acción política del conjunto de la ciudadanía. ¿Para qué votamos si en el fondo de todo lo que prevalece es esta alianza para mantener el sistema? Perdón, el sistema está viviendo un momento de crisis. El sistema político mexicano es una evidente crisis, y esa evidente crisis tiene que ver con la realidad de los partidos políticos, y también se está viviendo y se vivió a lo largo de estos 6 años un proceso de búsqueda y de transformación en diferentes áreas, un proceso de claroscuro, pero un proceso histórico que es resultado de la praxis, del quehacer humano. Vamos, no podemos caer en este tismos que empobrecen al pensamiento en conjunto, ya ni crítico ni reflexivo, sino que empobrecen al pensamiento y a nuestro quehacer como ciudadanos. Guadalupe, ajá. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues yo discrepo de Víctor y quiero hacer una aclaración con relación al cambio de régimen que de alguna forma me parece muy interesante la puntualización de Ricardo, ¿no? Hay que ser también muy concretos y muy rigurosos en la utilización de palabras, ¿no? Porque ahora se le puede descalificar a alguien y llamarle que es de derecha, o llamarle conservador, o llamarle neoliberal, simplemente porque no piensa como tú. Entonces tenemos que ver también qué es la derecha. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es el pensamiento conservador? ¿Cuáles son las élites? Porque yo puedo decir que yo estoy con los pobres, pero quizás estamos hablando de populismo. Y no estamos hablando realmente de un proyecto para la sociedad, un proyecto de abajo hacia arriba. Tal vez estamos hablando de un proyecto de arriba hacia abajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la utilización de las palabras y con deslegitimar una crítica con una falacia o con el poco rigor para poder hacer esa crítica de otra opinión. No estamos hablando de derecha. Yo no soy una persona de derecha, por cierto. Al criticar una nueva época en México, que yo le puedo llamar régimen, y estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que si él lo que está hablando de un cambio de régimen sería más bien algo revolucionario. Para los politólogos, un cambio de régimen político es algo muy distinto que un proceso revolucionario. Cuando hablas de un proceso revolucionario, hablamos que las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales, de cuando hablamos de una revolución, pues hay un cambio, ¿no? Algunas personas inclusive niegan que en 1910 había habido una revolución en México, porque la parte cultural no cambió. La parte estructural, la parte de la estructura de la sociedad mexicana, estoy muy de acuerdo con Ricardo, no ha cambiado.
porque seguimos teniendo a estos grandes ricos y a esta vinculación del poder político con el poder económico y además de las élites transnacionales teniendo el control sobre la política y la geopolítica en la que está México integrado, ¿no? Creo que toda esta integración con América del Norte y todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la parte del sur, la política migratoria mexicana en particular, y nuestro vínculo con el TEMEC, cuando hablamos de todas estas reuniones de alto nivel, la vinculación del gobierno de la Cuarta Transformación y el segundo piso con las instituciones internacionales, de alguna manera con el globalismo, y después cuando llegue Trump con el realismo estadounidense, en ese sentido, no hay un cambio revolucionario. Lo que estoy hablando de un régimen político, porque hubo un cambio de régimen. Yo digo que para mí, sí, cuando estaba escuchando a Ravelo, creo que es válido que yo diga, bueno, tienes razón, porque yo dije, esta es la primera vez que yo veo un cambio de régimen. No, pero en sentido estricto, en la ciencia política sí se dio un cambio de régimen a partir de los 90, que se consolidó en el año 2000, y ahora tenemos otro cambio de régimen con los militares y la concentración de poder político. Y eso no tiene que ver con derecha, eso solamente tiene que ver con política. Y la derecha y lo conservador es lo que quiere que lleguemos al pasado. Yo no soy ni de derecha, ni soy conservadora. Gracias. Nada más un detalle, digo, está interesante Sí. esto, pero no se puede impulsar un cambio de régimen con políticos condicionados con el pasado. Es decir, López Obrador, que fue vendido como un producto, el propio sistema lo construye de izquierda, de cambio, pues al final pues terminó aliado y beneficiando a los grandes monopolios, a los grandes personajes ricos, millonarios, y protegiendo la corrupción al más puro estilo del PRI. El caso Ovalle lo ilustra. Entonces, pues cuando se habla de cambio de régimen, pues bueno, con políticos que vienen del PRI, de la cultura del PRI, de toda esta generación que trae un priista adentro, así como en Cuba todo el mundo trae un Fidel adentro, pues aquí en México también muchísima gente sigue pensando como en los viejos tiempos del PRI. López Obrador es un gran conservador, o sea, pero bueno, dice que es liberal, habla de primero los pobres, pues quién sabe, ¿no? Porque ahí están los ricos más beneficiados de este régimen que él planteó que iba a cuestionar, investigar, y a muchos los encarceló y ya están liberados. De tal suerte que yo lo que observo es que no hay cambio de régimen, hay un cambio de discurso, hay un cambio de formas necesarias, va a haber reformas, sí, pero pues yo lo que observo es que es cambiar para seguir igual. Es decir, se necesita, como dice Guadalupe, y ahí coincido, para un cambio de régimen se requiere una gran revolución que bueno, es muy difícil llevarla a cabo, sobre todo cuando somos seres humanos condicionados por el pasado y seguimos repitiendo los errores de nuestros antepasados, con ciertas ideas más o menos claras que van perfiladas a un cambio, pero creo que para que haya verdaderamente un cambio de régimen se necesita que emerja una nueva generación de políticos que piense diferente, que vea el horizonte del país de una manera distinta y no como en los años 70, 60, cuando realmente pues vivíamos en una dictadura aplastante. Y esos tiempos, pues no sé si se están repitiendo, pero por lo menos sí, ahí resuena, está la azonada del viejo régimen. Víctor Ronquillo, ya porque Bueno, ahora no, sí, no. opinión Es para que que de podamos. verdad, mira, yo solamente quisiera mencionar el origen político de Claudia Sheinbaum. Y obviamente yo en la vida me he sentido que tengo un priista adentro. Faltaba más, creo que muchos millones de mexicanos ponemos a tal consideración que se nos hizo pensar, se decía que la corrupción era algo atávico al mexicano, ese tipo de ideas que se manejan con una
con una ligereza y que son parte precisamente de este engaño presentado como verdad, de esta verdad a media de la construcción de lo que dice este filósofo checoslovaco Karel Kosik. A ver, ¿de dónde viene Claudia Sheinbaum? Es una lleva un purista adentro, pues es una mujer forjada en el movimiento estudiantil del CEU, con antecedentes políticos y que además tuvo posiciones, pues desde mi punto de vista, progresistas a lo largo de su trayectoria política. Ahora, esto lo pienso yo, pero lo piensan 36 millones de mexicanos. O sea, es esa la realidad y esos 36 millones de mexicanos, por fortuna, se alejan de esta consideración de que al final de cuentas todo esto es un engaño y que lo que estamos viviendo es la reminiscencia del PRI y por cierto, Azonada no corresponde al ECO, eso Azonada tiene otro lado según la Real Academia de Lengua Española. Azonada se refiere al movimiento subversivo, no tiene que ver con sonido, pero bueno, eso es aparte, pero de verdad, que creo yo que, pues eso, yo creo que tenemos que ser rigurosos, sí, exactamente rigurosos, y tenemos que plantear nuestras perspectivas y nuestras ideas en un ejercicio que nos aleje de la ideología y que además yo siento mucho el que de pronto se me digan cosas como esas, utilizar con rigor términos como la derecha, en fin, bueno, pues al final de cuentas, solamente, es decir, los utilizo convencido de lo que pueden significar y convencido del tiempo que les he dedicado para su comprensión y su acción. Por otro lado, el que exista oposición en México, hay 20 millones de votos que hablan de que existe una oposición ideológica a el proyecto político de la Cuarta Transformación. Y más allá de lo que podemos pensar, hay personajes agónicos de esa oposición. Allí está Jorge Romero, el próximo presidente del PAN, vinculado al cártel inmobiliario. Allí está Alito Moreno, allí está el propio Claudio X González. Ahí están también voces que al final de cuentas expresan esa perspectiva y ese punto de vista. Y están también en el ámbito académico, pues quienes ejercen día con día la libertad de cátedra y construyen una visión del mundo que yo no comparto, pero al final de cuentas existe esa oposición ideológica, existe esa oposición vital, humana, y no podemos pensar que millones de votos, pues los borramos, ¿no? Y entonces ahora es de hegemonía, el regreso del PRI, todo eso que al final de cuentas niega los procesos históricos y además peligro ese proceso del que yo hablo y que me siento muy orgulloso de hablar, ese proceso civilizatorio, ese proceso de construcción del humano en el que nos vemos envueltos en el quehacer histórico, se construye de una manera lineal. Si no es eso, es un proceso círculo en círculo, un proceso en ocasiones hasta laberíntico, ¿no? Pero bueno, eso es toda una reflexión distinta a esta emisión de este programa.